14. El láser. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. El incendio de Los Gallardos, en Almería, es uno de los más letales que se recuerdan en España y que deja además este balance provisional. 12 muertos, 8 heridos, 4 de ellos en estado grave y 23 personas aún sin localizar. Además, más de 1.400 vecinos han sido evacuados de sus casas. Esto en la parte humana, porque sobre el terreno el balance también es muy preocupante de un incendio que ha quemado ya 6.600 hectáreas y que avanza de momento sin control. Y son más de 24 horas las que llevan trabajando los efectivos desplegados. Más de 500 efectivos intentan a esta hora sobre el terreno apagar las llamas. Y es allí, sobre el terreno, precisamente cerca donde está nuestro compañero, el enviado especial de la SER, Javier Ruiz Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sohai? Buenas tardes. En Los Gallardos es en una de las carreteras que se han cortado el tráfico. Estás ahora mismo. Descríbenos, Javier, desde ese punto en el que estás, lo más cerca del fuego que se puede, la situación. Pues al fondo, más de 6.000 hectáreas quemadas, como una alfombra de muerte que se ha comido árboles y lomas de esparto. El monte se cuidaba más antes, dice este vecino desalojado de Bedar. Tenía que proteger el campo, me parece a mí, hacer cortafuegos. Esto es horrible. Usted había ganado y se limpiaba el campo, ahora no se limpia. Entonces, pues mire, lo que ha pasado. Eso es imparable, no ha podido pararlo. 24 horas después siguen sin poder pararlo, los medios de extinción y los aviones lo están intentando y ya no nos defendemos contra el fuego, sino que lo atacamos, ha dicho el consejero Antonio Sainz, pero el daño ya está hecho, la tierra yerma y las casas arrasadas, todavía no tenemos número de cuántas han sido destruidas, ya son un hecho. Y decíamos, Javier, que ha sido una noche complicada, con cientos de efectivos intentando contener el fuego, complicado de momento por la situación del terreno. Sí, y también por el viento. La noche ha sido para los medios terrestres, a los que hemos visto de madrugada, refrescando ellos solos las zonas de cortafuegos con mangueras, mientras ardían algunas zonas altas con forma de escalón rojo muy luminoso. Vemos ahora a los hidroaviones en formación, sobrevolando sobre todo Bedar, lanzando descargas, también los helicópteros y todos los medios que están trabajando, a los que no vemos porque están en una parte baja del monte ahora mismo, en la máxima coordinación, ha dicho el ministro Bolaños, que ha estado hoy aquí. La cooperación con las autoridades de la Junta está siendo extraordinaria. Creo que estamos trabajando de la mano. Aquí a mi espalda está el consejero de la presidencia, vicepresidente primero del Gobierno andaluz y también consejero responsable de las emergencias. Hemos puesto todos los medios a disposición del incendio, tanto los estatales como los autonómicos, insisto, también los provinciales y los municipales. Y estamos aquí en la sede de los bomberos del Levante de Almería. Sintonía entre las administraciones. Había buena previsión para la mañana. Durante la mañana ha habido una ventana de oportunidad, nos dicen los medios de extinción, porque había parado el viento, se había podido atacar el fuego, pero ahora, como te estaba contando en la portada, ha vuelto ese viento que puede actuar otra vez de fuelle. Pues nos escucha hasta ahora el delegado de la EMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la previsión meteorológica de las próximas horas en la zona de Los Gallardos? Bueno, la previsión es bastante más favorable de la que hemos tenido en estos días, ¿no? Ese viento que entró de poniente, ¿no? Que acabó con la ola de calor, que trajo viento húmedo y más fresco, ¿no? A toda Andalucía, pues bueno, cuando llegó a las cordilleras béticas, pues se cambió por completo, ¿no? Evaporó, condensó, parte del vapor de agua que tenía y eso le dio, más energía, más velocidad y por supuesto también se calentó, ¿no? Llegó, con unas características que ya las va perdiendo, ¿no? Ya ha girado el viento y en esa zona no tenemos viento de poniente, sino que empezamos a tener viento de levante y ese viento de levante es menos intenso y también, sobre todo, es también bastante más húmedo, ¿no? Entonces, para hoy se prevé en las horas centrales del día, quizás las peores, ¿no? Un viento que puede estar en torno a los 20 kilómetros por hora y una racha entre 30 y 35 kilómetros por hora, ¿no? Muy diferente a lo que hemos tenido en días anteriores. Luego ya por la tarde-noche, cuando oscurezca, pues el viento prácticamente pues se encalma, no tiene una dirección definida.
Y por supuesto, en ese caso baja la velocidad y la racha, que prácticamente será casi inexistente. Y ya mañana pues habrá una réplica de lo que ha pasado hoy, ¿no? En las horas centrales del día volverá a acelerarse ese viento, un poquito menos que hoy, y seguirá también soplando de levante, como ya he dicho, en esas características de más o menos un viento medio en torno a los 20 kilómetros por hora y unas rachas un poquito 10 kilómetros más, o sea, unos 30 kilómetros por hora. Y en esta zona donde la orografía es complicada, el relieve de la Tierra allí está poniendo en dificultades las tareas de extinción, y a ello se suman las condiciones climatológicas. ¿Diría usted que el clima es ahora mismo lo que más está complicando la evolución del fuego, o hay otros factores como la orografía en este caso? Bueno, yo conozco los factores meteorológicos, ¿no? Y los factores meteorológicos pues indicaban en esta zona un riesgo, ¿no? Un peligro, ¿no? Que llamamos nosotros un peligro alto, ¿no? Para nuestros índices de incendios, ¿no? Hemos un nuevo índice este año, ¿no? El IPIF, ¿no? Y ese daba valores extremos en esa zona y también muchas otras zonas, ¿eh? Por eso tienen que concurrir otra serie de circunstancias para que un incendio pues tenga estas características. Esa zona, que duda cabe, que es un viento en el cual se aceleran bastante los vientos, ¿no? Ya ahora mismo no recordamos, pero bueno, la situación aquella que tuvimos de Grazalema, preocupados por la lluvia, también había, digamos, situación de viento intenso en esta zona, ¿no? Que evidentemente pues afectó a la asistencia de los pequeños al colegio, ¿no? O sea, en definitiva es una zona, digamos, compleja para el régimen de vientos. Juan de Dios del Pino, delegado de la EMET en Andalucía, Ceuta y Melilla. Gracias por atendernos en Hora 14. Buena tarde. Muchísimas gracias, un placer. Y toda esta información de servicio, es crucial, sobre todo por el factor humano, porque ahora en medio de esta tragedia el incendio ha obligado a desalojar a más de 1000 vecinos de sus casas y a confinar a otro millar. Javier Ruiz Martínez, nuestro enviado especial que sigue por aquí con nosotros. Tú has hablado, Javier, con esas personas. ¿Cómo están viviendo estas horas más críticas? Pues es una mezcla de cabreo y tristeza. Tristeza por los vecinos muertos, sobre todo. Nadie quiere hablar de ellos. Muchos los conocían, algunos los saludaban solo con la mano de vista, pero en fin, son personas que han muerto, que vivían en las casas de al lado, me decía uno de los vecinos que no ha querido hablar. Tristeza por eso y también por la panorámica negra de la zona de Bédar que te contaba antes, y también porque esto parece ya, estos veranos tan largos, inevitable. Con el cambio climático nos metemos en 40 grados como tal cosa. Yo me acuerdo hace 50 años que estábamos yendo al tomate y hacían 2 días de vendaval, pero es que este año ya es que ya un continuo. Almerienses de cuarta o quinta generación, trabajadores del tomate como este que escuchábamos, la pesca o la construcción, conviven con foráneos que encontraron aquí en este solazo que hace en Almería, como los fallecidos o como Cristóbal, francés con acento almeriense, ya verás, que nunca había visto un incendio igual. Ha sido tan rápido porque el día que ha pasado eso, el viento fue muy rápido. Es verdad que cuando ha llegado la llama, ha sido a un golpe muy fuerte, muy fuerte. Te decía que casi ningún vecino habla de los fallecidos, muchos los conocían. Este es de Bédar, es uno de los desalojados, refugiado con la familia aquí en Los Gallardos, y los conocía. Y muchos extranjeros fueron a su casa a decir que abandone y no quisieron abandonar la casa. Yo quiero estar en mi casa y ya no hay, yo creo que no haya peligro ya ahí en la carretera. Pedro quiere volver, pero de momento la Guardia Civil sigue aquí apostada. No se puede entrar en Bédar, estamos a 5 kilómetros, no se puede volver a la zona del incendio. Javier, gracias, te seguimos escuchando a lo largo de este fin de semana. Un abrazo. Un saludo, hasta luego. Y en la redacción de Andalucía está nuestro compañero Jaime Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. La Junta, que ha estado desde primera hora de la mañana actualizando los datos, ha querido despejar cualquier polémica generada en torno a esos protocolos de evacuación y sobre todo al no envío del esa alerta a la población, ese sistema de alertas por móvil. El gobierno de Juanma Moreno quiere dejar claro que es una decisión correcta, la defiende y que responde a criterios técnicos. Y quienes la cuestionan, añaden, no tienen ni idea. Sí, así es. Su hombre fuerte, el vicepresidente primero, Antonio Sanz, ha defendido que los protocolos de protección civil solo se activan bajo un riguroso análisis técnico de los expertos en extinción. Una herramienta que no discrimina por calles o pedanías, dice, habría mezclado órdenes contradictorias de confinamiento y evacuación, multiplicando el riesgo de colapso en las carreteras. El fin último de estos sistemas, recuerda la Junta, es salvar vidas y no generar un pánico innecesario en municipios que estaban a salvo de las llamas. Antonio Sanz. Que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida y lo que hubiera provocado el ESALER
salvo quienes no tienen ni idea de cómo es el Saler, es todavía más daño a la población, porque hubiéramos trasladado mensajes confusos. La Junta ha pedido aparcar los reproches cruzados entre administraciones para centrar todos los esfuerzos humanos en la atención a los afectados y en las labores forenses. Jaime, gracias. A vosotros. Dos y 40 de la tarde, 1:40 en Canarias. Nos atiende hasta ahora Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil y Emergencias. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Secretaria, en el incendio de los Gallardos no se activó el sistema SALERT. La Junta, lo acabamos de escuchar, argumenta que podía generar confusión, pero ¿considera que el protocolo de evacuación que se ha seguido, ese de ir puerta por puerta, fue el más adecuado en estas circunstancias? Bueno, considero que la dirección de la emergencia tenía todos los datos objetivos para tomar las decisiones más adecuadas que garanticen la seguridad de las personas. Y creo que esa decisión está en el ámbito técnico, donde sopesaron todos los criterios objetivos y, por lo tanto, tomaron las decisiones que consideraron más convenientes conforme al plan. ¿Y cuál debería ser, a su juicio, el protocolo correcto de evacuación en un incendio forestal de rápida propagación, sobre todo en una zona con urbanizaciones tan diseminadas y carreteras limitadas como la de los Gallardos y Bédar? Bueno, pues por eso precisamente considero que la dirección de la emergencia tenía todos esos criterios objetivos, toda la información para poder ir en los distintos núcleos de población, en esas edificaciones aisladas, tomando las medidas oportunas, que no tienen por qué ser globales cuando hay un perímetro tan amplio, sino que tienen que ser específicas para garantizar la seguridad de las personas, dar las instrucciones oportunas y el resto de intervinientes ejecutarlas conforme han sido determinadas por quien está dirigiendo la emergencia. Secretaria, ¿hay margen para mejorar la coordinación entre alertas masivas, avisos locales y evacuaciones físicas? Bueno, el Sistema Nacional de Protección Civil, el conjunto de intervinientes en una emergencia, están en un proceso continuo de evaluación y mejora. Esta es una perspectiva que ante cualquier emergencia siempre se tiene en el conjunto del sistema, ir aprendiendo de todo lo que ocurre para la mejor toma de decisiones, lo que no presupone que se hayan tomado decisiones incorrectas, sino esa vocación de continua mejora, y más cuando nos estamos enfrentando a una emergencia climática que nos trae riesgos extremos, que trae, en el caso de los incendios, comportamientos hasta ahora desconocidos para los intervinientes, para quien está dirigiendo la emergencia. En este incendio en concreto hay algo que tenemos que analizar una vez finalizado con todos los procedimientos técnicos, y es la velocidad de la propagación del incendio, muy superior a la propia velocidad del viento. Esta es la emergencia climática, una emergencia climática que mata, que cada vez nos pone frente a mayores peligros, además peligros de mayor repetición, de mayor virulencia, con comportamientos del fuego que los operativos que llevan décadas interviniendo no habían conocido con tal intensidad hasta este momento. Esto ha ocurrido en la zona de los Gallardos, en Almería, donde casi el 40% de la población es extranjera, principalmente británica, y viendo que la mayoría de las víctimas mortales eran residentes extranjeros que huían en coche o a pie. Secretaria, ¿cree usted que debería haber una formación o información específica y preventiva en varios idiomas sobre protocolos de evacuación? La información a la población es fundamental y el conjunto del sistema trabaja. Yo quiero recordar que este año hemos puesto en marcha ese plan de formación en centros educativos, 25.000 centros, 8 millones de niños que a lo largo de toda su etapa educativa, todos los años, durante varias horas, van a recibir información sobre qué hacer, y esto hay que extenderlo, y lo estamos extendiendo al conjunto de la población que vive en nuestro país, sea de la nacionalidad que sea, tenga el idioma que tenga, para que conozcan qué hay que hacer ante cualquier emergencia, porque la diferencia entre saber qué hacer y no saberlo es incrementar el riesgo y en algunas ocasiones enfrentarnos a desenlaces fatales, como ha sido en este caso. Toda la ciudadanía tenemos que saber
qué hacer ante un incendio, ante una inundación, ante cualquier tipo de riesgo, y esto es fundamental, que todos trabajemos en la dirección de saber qué hacer. Pues Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil y Emergencias, gracias por atendernos en estas circunstancias tan excepcionales. Un saludo y buena tarde. Muchas gracias. Seguimos trabajando para acabar con este terrible incendio. Hora 14. El láser. Sobre las causas del incendio se investiga, la Guardia Civil investiga como principal hipótesis la caída de un cable eléctrico. Aunque lo que más nos ha llamado la atención de este asunto es que tanto Endesa, la principal suministradora de electricidad de la zona, como Red Eléctrica, la que opera en el sistema, la operadora del sistema eléctrico español, aseguran que esa infraestructura no les pertenece. Endesa dijo también que el tendido del cableado no tenía ni siquiera tensión. Julio Herreros, ingeniero industrial con experiencia en sistemas eléctricos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Para que nos hagamos una idea general, ¿cómo funciona el mantenimiento de los sistemas de cableado en España, sobre todo en estas zonas rurales? Bueno, todos los sistemas eléctricos en las distintas tensiones, en los distintos niveles de tensiones, está todo muy protocolizado y desde hace muchos años con unos sistemas de control, mantenimiento específicos e intensos. Tanto las líneas grandes, las líneas que vemos, las grandes torres, que la gente dice las torretas, que son apoyos, le llamamos apoyos, de la gran tensión, como son las redes de transporte, responsabilidad de Red Eléctrica. Por eso en las montañas vemos, además de cortafuegos que se hacen por los motivos propios de la palabra, donde van las líneas, aparece otro propio cortafuegos porque no puede haber vegetación cerca de esas líneas, y luego va bajando a otros niveles de tensión, como son el nivel de distribución, responsabilidad de las otras empresas que también son muy conocidas, Iberdrola, Endesa, EDP, Fenosa, todas estas industrias que llevan ya desde esas líneas de transporte hasta luego los centros de consumo, pueden ser industrias, polígonos industriales u otros más pequeños. Esas son las que mayor control tienen por exigencias, precisamente por el nivel de tensión. Endesa y Red Eléctrica han aclarado que el cable no era suyo y que incluso estaba sin tensión. Se lo pregunto directamente, ¿cómo puede un cable abandonado sin corriente provocar un incendio de tal magnitud? Eso, si no hay tensión, es más difícil. Si no hay tensión, porque la chispa se produce precisamente cuando lleva una tensión y esa tensión está cerca de otro elemento que puede conducir la corriente. Pasaría una persona, como cuando alguien se electrocuta, pasaría con una rama cuando puede saltar esa chispa. Ese proceso, eso es el arco de tensión que se dice es por la diferencia de tensión entre lo que lleva el cable y otra parte, que puede ser suelo, apoyo, persona, cualquier cosa. Eso en casa nos pasa muchas veces cuando alguien enchufa un enchufe normal, a veces vemos una chispita cuando enchufamos. Entonces, eso es una característica técnica de lo que es la línea y lo que es la sinusoide, la evolución de la corriente alterna, que no es una línea continua, y eso puede pasar. Pero si no hay tensión, no debería saltar chispa, por motivo eléctrico y por motivo de cable. Pueden saltar chispas pues por otros tipos, por otros modelos, una lupa, cristal, efecto lupa, etcétera, 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 pero no por tensión. Si no hay tensión, la parte eléctrica, difícil que salte chispa. ¿Y qué cree que ha podido fallar en este caso? Bueno, en este caso lo dirán evidentemente la investigación, pero si es verdad y confirman los responsables, como bien decía, de Endesa y de Red Eléctrica, que estaba un cable aislado, la única cuestión para que fuese cuestión eléctrica es que quedase alguna carga residual por algún condensador, pero otra parte del sistema eléctrico, pero que cuando se aísla, si está sin tensión, lo podemos tocar cualquier persona. Van a tener que entonces investigar más si es verdad que eso estaba sin tensión. Eso es lo que hay que ver. Porque es verdad que también se queda sin tensión en cuanto salta un cortocircuito. Yo creo que por ahí tendrían que y lo harán así seguramente. Pues Julio Herreros, ingeniero industrial con experiencia en sistemas eléctricos. Muchas gracias por estar aquí en Hora 14. Un saludo.
Muchas gracias a todos y un saludo a la gente que está apoyando allí, las condolencias con las víctimas y sus familiares, por supuesto. Muchas gracias. Hasta luego. Y en un minuto vamos con el Mundial. Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app. Hora 14. Y de las cosas importantes del incendio de los Gallardos en Almería, pasamos a otras que en la crónica de hoy están en un segundo plano. Claro, toda esta tragedia pilló a la selección española en plena concentración antes del partido contra Bélgica. Bueno, pues así se vivió el minuto de silencio en el estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos, para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia de los Gallardos. Partido que ganó la Roja casi en el descuento por 2-1, y como se suele decir, el fútbol, que es la cosa más importante de las menos importantes, ya que hemos contado lo importante, toca ahora ir al Mundial. Mundial 2026, Cadena SER. 16 años después, España vuelve a alcanzar unas semifinales de la Copa del Mundo. Antón Meana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sujay? Buenas tardes. Escucha 1:14 y se le queda el cuerpo así, pensando que tenemos que hablar de fútbol, pero sí, es una alegría para un sector del país que España esté en la semi del Mundial por segunda vez en su historia, en un partido complicado, con Bélgica jugando bien, con Pedri suplente, con Fabián titular. Marcaba primero el del PSG, empataba Bélgica y al final otro gol de Mikel Merino nos mete en la semi del martes en Dallas ante Francia. Un partido bueno de la selección española, un partido en el que se vio al mejor Rodri y al mejor Laporte, y el equipo hoy está aquí en Los Ángeles, tienen entrenamiento de recuperación y por la tarde viaje a Dallas. Mañana el primer entrenamiento pensando en Mbappé, y el lunes escuchamos a Luis de la Fuente, que está convencido, su hype, de que España se puede meter en la gran final del próximo domingo. Pues ojalá que sí, Meana. Te vamos escuchando a lo largo de este fin de semana y a lo largo hasta que acabe el Mundial, claro. Esperemos que sí. Un abrazo. Hasta luego. Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER. Y en un minuto vamos a ir con la crónica política del día, acto del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, con las nuevas generaciones del PP, en la que ha reivindicado sobre todo las políticas ultraliberales que venía anunciando en los últimos días. El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas. Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío. Con verano Citroën cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es. Edu, acuérdate que vienen estos a ver el partido. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete Coca-Cola, que la lata sale a 90 céntimos con el pack de 24 y puedes ganar premios. Además, ahora tienen un 30% de regalo en refrescos, zumos y aguas, para cuando compremos más. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Hora 14. Alberto Núñez Feijóo no da marcha atrás y se reivindican todas sus afirmaciones sobre las bajas laborales, a las que se refirió como un cáncer, de la ley que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles, que dijo que era ingeniería electoral, y a la ley de concebidos no nacidos. Hoy, en un acto de las nuevas generaciones del PP, nuevas generaciones en las que, por cierto, triunfa la línea más ultraliberal, al estilo Ayuso, Feijóo ha sacado pecho por esa batalla ideológica, terreno, por cierto, en el que compite con la extrema derecha de Vox. Siguiendo ese acto ha estado nuestra compañera Adriana Jordán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Sohaib. Buenas tardes. Eso es, tras 3 días de silencio, Feijóo tenía ganas de reivindicarse ante su cúpula y los jóvenes de nuevas generaciones del PP. Saca pecho sobre sus polémicas declaraciones, sobre la ley de nietos, la ley del concebido no nacido y la última, las bajas y el absentismo laboral. ¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual.
porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes como vosotros. Defendía ante los suyos que va a implantar la ley del concebido no nacido si llega al gobierno, o ha insistido en sus dudas sobre las nacionalizaciones de familiares víctimas del franquismo, porque dice que no se fía de un Pedro Sánchez bajo sospecha por las primarias del PSOE. Feijóo también ha reivindicado su postura y de paso la ha matizado más sobre cómo afrontar el absentismo laboral. Y me han criticado desde la izquierda y desde algunos sindicatos por pedir que los autónomos y los emprendedores no tengan que pagar de su bolsillo la caradura de unos pocos, ni tampoco los trabajadores honrados tengan que cubrir ese vacío. Me da igual. Palabras de Feijóo en las que sube el tono ante la nueva cúpula de la cantera de los jóvenes del PP, Nuevas Generaciones. La presidencia la asume a partir de hoy Ignacio Dancausa, que ha crecido bajo la tutela de Ayuso y el PP de Madrid, el ala dura del Partido Popular. El Partido Popular, que ha entrado en modo campaña anunciando las medidas que pondrán en marcha una vez lleguen a la Moncloa, si es que llegan al final a la Moncloa. Esta semana hemos sabido que el PP de Núñez Feijóo pretende acometer un tijeretazo importante a los derechos sociales. Esto es recortar los ingresos a las personas que están de baja médica, una propuesta ultraliberal que Feijóo quiere implantar, como decimos, cuando llegue al poder. Pero lo que ha obviado en su propuesta el líder de la oposición es que muchas de esas bajas se prolongan porque no se pillan a tiempo. Es decir, detectar a tiempo una enfermedad o un malestar no solo beneficia a la salud del trabajador, sino que sirve también para prevenir bajas laborales mucho más largas. Saray González. Lo dice la Fundación Economía y Salud, que cifran 33.000 millones de euros el gasto en incapacidad temporal por contingencias comunes, las bajas, en el año 2025, un aumento del 60% en los últimos 10 años. Pero este incremento se debe a múltiples factores, lo explica Alberto Jiménez, presidente de la Fundación. El problema del sistema sanitario, la falta de recursos, junto a problemas también como el envejecimiento de la población activa, o, por ejemplo, también la salud mental. Vicente Pallarés es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Él advierte que adelantar el alta médica o retrasar una baja cuando está indicada puede empeorar el estado del paciente. Que se generen más accidentes laborales o recaídas y fundamentalmente la cronificación, y que esa cronificación al final colapsa más los recursos, con lo cual los costes clínicos y humanos y asistenciales son importantes. Lo cuenta en primera persona Paula. Ella es trabajadora en una residencia de ancianos. Sí, yo estaba yendo a trabajar muchas veces con fiebre. Y nada, te tomabas un paracetamol y tirabas millas. Así terminé cogiendo una neumonía. El aumento del gasto en las incapacidades temporales refleja mucho más que el número de bajas. También habla del estado de nuestro sistema sanitario y de la salud de la población trabajadora. Y en la redacción de informativos, de la crónica internacional, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei, ha difundido este mediodía un comunicado en el que asegura que vengará la muerte de su padre. Edu Hernández, en un claro mensaje a la Casa Blanca. Sí, de hecho, también ha agradecido el apoyo recibido esta semana durante el funeral, que ha servido para rendir homenaje precisamente a su padre Ali Jamenei, mientras la tensión en Oriente Próximo sigue sin disiparse. De hecho, hasta Omán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, para desbloquear las negociaciones sobre el estrecho de Hormuz, cuyo tráfico sigue comprometido. Y además, Edu, el gobierno de Venezuela ha actualizado el balance de muertos por la tragedia de los terremotos de hace unas semanas. Son más de 4.000 los muertos, es decir, un centenar más que en el anterior balance. Sí, de hecho, son concretamente 4.118 víctimas mortales. Y nos vamos en este momento a hablar sobre el Mundial. Como decíamos, España se ha clasificado a unas semifinales después de 16 años que sonaban así. Han pasado 16 años del gol más celebrado del fútbol español, 16 años desde aquella noche en Johannesburgo en la que España tocó el cielo. Desde el gol de Iniesta, que le valió a la Roja de Del Bosque el título, han pasado muchas cosas. Sonaba el Waka Waka de Shakira. Y aún no conocíamos Instagram ni WhatsApp y escuchábamos música en MP3.
Ha cambiado la selección y también ha cambiado la historia. Desde entonces España ha cambiado de rey, han pasado 3 presidentes, la Iglesia ha tenido 3 papas, Trump llegó a la Casa Blanca, se fue y volvió, vivimos una pandemia, una erupción volcánica y una revolución tecnológica que de aquella se empezaba a asomar. Han pasado muchas cosas, pero lo que no pasa es el tiempo por una narración que muchos son capaces de repetir de memoria. Muchos de los niños que celebraron aquel gol hoy trabajan y pagan alquiler, pero recuerdan perfectamente el beso de Casillas y Carbonero o la estrella actual de la selección, Lamine Yamal, que aún no había cumplido 3 años. 16 años después, Shakira sigue poniendo la banda sonora y esta selección mantiene vivo el sueño. Ya está en semifinales y vuelve a ilusionar a un país que sabe perfectamente cómo se siente ganar un mundial. Así nos vamos, que tengan un feliz sábado.